Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien, señores y señoras. Vamos a iniciar un análisis rápido, ya que, pues bueno, el fin de semana tuvimos un evento fantástico, tuvimos el Black Weekend, viernes, sábado y domingo de data extremadamente valiosa, extremadamente importante. Yo recomiendo muchísimo que puedan estudiar ese material. Inicialmente teníamos pensado eliminarlo a la medianoche, pero vamos a dejarlo un par de días más. No va a quedar permanentemente, pero sí vamos a dejarlo un par de días más para todas aquellas personas que, pues bueno, siempre nos siguen, siempre valoran nuestro trabajo, etcétera, pero tal vez tuvieron que trabajar el fin de semana y tal vez tienen la oportunidad de poder verlo el día de hoy. Entonces vamos a dejarlo un par de días más. Les recomiendo mucho que estudien los 3 días. El primer día fue muy interesante con relación a los argumentos y a la parte macro en general. El segundo día hablamos mucho de Bitcoin y de la bolsa. Y el tercer día hablamos tanto de lo que se espera a corto plazo como de consejos e introspección al respecto. Entonces, les recomiendo muchísimo que si no han visto ese material, lo vean y que lo repasen si ya lo hicieron. Pulgar arriba, chicos. Recuerden que YouTube nos hace shadow ban. YouTube no quiere que ustedes sepan que subimos video. YouTube no quiere que ustedes vean esta información. Así que les agradecemos mucho sus pulgares arriba y se suscriban si no lo han hecho, evidentemente. Bien. Empezamos analizando toda la situación del mercado el día de hoy. Va muy en concordancia con lo que hemos explicado el fin de semana. Como les estuvimos comentando en nuestro Telegram, que vale mucho la pena que nos puedan seguir, consideramos que, pues bien, el evento más importante de esta semana es los reportes de ingresos de Nvidia. Nvidia es la empresa más importante del mundo, es la empresa más valiosa del mundo, tiene una capitalización ridículamente alta comparada a 2 veces el Producto Interno Bruto de Canadá y ya pronto va a llegar a 3 veces. Es decir, es la empresa más importante. Ella sola conforma el 9% de todo el SP 500. Así que, pues bueno, lo que Nvidia reporte este miércoles va a tener mucha importancia en el mercado. Si Nvidia falla o supera expectativas y tiene un movimiento importante, eso impacta directamente al SP 500, el cual a su vez extiende su influencia a todos los mercados, a las acciones, a Bitcoin, etcétera. Algo importante es que se espera que esta acción tenga un ridículo reporte de ingresos por 54,89 billions, es decir, por 54.890 millones de dólares. Una absoluta locura. Veremos si Nvidia es capaz de tener ese crecimiento. El reporte, el trimestre anterior, había logrado reportar ingresos por 45.000 millones de dólares. Ahora, bueno, se espera a ver si puede ir por 54.000. Adicionalmente, obviamente esto tiene influencia en el mercado a corto plazo y también quiero comentarles de que como ustedes lo han visto en el evento que hicimos, hay factores de riesgo que influyen en el SP 500 e influyen en Bitcoin, así que hay que tener cuidado. Hay que ir poco a poco y sobre todo tener una actitud defensiva. ¿Qué significa una actitud defensiva? Bueno, por ejemplo, cuando estábamos en abril de este año, que todo había caído, que había caído Bitcoin, el SP 500, las acciones, todo había caído. Ese era un buen momento para tener una actitud agresiva. ¿Qué es una actitud agresiva? Bueno, la de comprar fuertes posiciones en múltiples activos. Había enfrentado una buena corrección y ustedes saben el gran movimiento que se dio. Bitcoin subió de los 70 y tantos a los 126.000 dólares, el SP 500 subió de los 5.000 a los 6.800 puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la zona en la que estamos, más bien, en lugar de ser agresivos, conviene ir teniendo una actitud defensiva, es decir, una actitud de ir poco a poco, ya que el hecho de que Bitcoin haya tenido caídas tan serias como las que hemos visto en las últimas semanas,
Recuerden que desde que Bitcoin perdió el nivel de, de $106.000, ya rompía estructura a la baja y se predisponía a mayores movimientos bajistas que los estamos viendo evidentemente en estos momentos, pero el SP500 sigue plano, el SP500 sigue sin tener mayores caídas. Eso lejos de ser bueno, eso es malo. Eso es malo porque cuando todo el mercado estaba abajo, era como, bueno, listo, vino la corrección, ya tenemos un suelo, ya hay una base, el mercado se recupera. Pero el hecho de que Bitcoin esté cayendo tanto y el SP500 lateral, eso más bien es negativo para ambos. Es negativo porque indica que la bolsa más adelante podría también tener correcciones y que Bitcoin se está adelantando al movimiento correctivo. Ahora piensen ustedes, si Bitcoin ha corregido con mucha fuerza y se adelantó a la bolsa, cuando la bolsa empiece a corregir, ¿qué va a pasar con Bitcoin? Puede tener riesgo de mayores correcciones, ya que esto ha pasado anteriormente. ¿Cuándo ha ocurrido esto anteriormente? En noviembre del 2021. En noviembre del año 2021 vimos cómo Bitcoin hizo un techo, bueno, una estructura de doble testeo de máximos al nivel de $69.000 en el mes de noviembre, y Bitcoin empezó a tener poco a poco estructuras de caída o estructuras correctivas. Sin embargo, en aquel entonces el SP500 estaba muy lateral, estaba muy plano, no tenía, incluso el SP500 hizo un máximo más alto en aquel momento. Recuerdo que a finales de diciembre, enero, el SP500 hizo un máximo más alto que derivó en ser un máximo falso. Es decir, le llamamos un máximo falso a que rompe al alza, pero en lugar de proseguir con la tendencia, se gira o cae con fuerza a la baja. Y lo que terminó pasando fue que tanto el SP500 como Bitcoin derivaron en mucho mayores caídas, al punto que Bitcoin llegó a tocar los $15.000 después de ese momento, y el SP500 pasó como de 4.800 a 3.600 en todo un desenlace dramático para los mercados. Por lo tanto, esa fue una situación en la que ocurrió algo muy similar a las condiciones que tenemos actualmente. Por lo tanto, digamos que no les voy a decir otra cosa más que sean defensivos, o sea, vayan poco a poco, eh, sean defensivos, procuren ir protegiendo su capital, procuren ir poco a poco. Ahora, hablaremos de qué esperamos a corto plazo en los mercados. A corto plazo consideramos que el SP500 puede intentar mayores rebotes. Si nos vamos al gráfico de una hora, logró rebotar sobre el nivel de 6.650. En este momento están los 6.735. Yo considero que el SP500 puede venir a testear esta parte alta. Puede venir a testear esta parte alta, puede ir a los 6.900, y tal vez si va a los 6.900 y hace un testeo de este nivel de máximos y falla en dicho testeo, es decir, que llegue a máximos y los rechace, pues allí sí que podríamos ver finalmente la formación de un techo de forma definitiva. El SP500 tarda mucho en formar ese tipo de techos. A veces puede tardar hasta 4 meses en dicha formación. Por lo tanto, sería interesante ver si el SP500 llega a esta zona de máximos y lo rechaza, recién hasta ese momento valdría la pena buscar una operación bajista. De resto, simplemente ir poco a poco e ir con calma. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al VIX, notaremos que el VIX empieza a estar lateral. Algo interesante es que eh, está generando poco a poco estructuras de máximos y mínimos crecientes. Vean que el último máximo fue relativamente creciente con relación al anterior. En este momento se encuentra todavía en una fase más calmada, todavía en una fase más tranquila, porque se encuentra lateral, está por debajo del nivel de 22. Por debajo del nivel de 22, en teoría se considera que el VIX está tranquilo. Vamos a estarlo vigilando. Mira, acaba de subir en el momento del video en tiempo real. Pero el punto es que si llega a romper el nivel de 22, ahí sí puede derivar, 22, 23 puede derivar ya en una aceleración de los movimientos correctivos. Considero que el VIX puede estar tranquilo durante lo que queda de este mes, eh, puede estar más o menos calmado dependiendo de cómo salgan los reportes de Nvidia. No descarto que toque una vez más esta línea de tendencia y a partir de allí pueda empezar a subir, lo cual derivaría en mayores problemas para el mercado. Así que, pues bueno. Hay que ir poco a poco, hay que ir despacio. En el caso de Bitcoin, señores y señoras, si vemos la situación de Bitcoin, Bitcoin está muy sobrevendido.
Bitcoin está sumamente sobrevendido. Y el problema es que piensen ustedes que Bitcoin en este momento está formando una estructura de bear market, formando una estructura de mercado bajista. Y esto no lo digo con el afán, ¿saben? Hay dos tipos de personas, los que son Bitcoin maxis o los que son Bitcoin haters. Nosotros ni les recomiendo ser Bitcoin maxis ni ser Bitcoin haters, sino que simplemente irse adaptando poco a poco a las situaciones del mercado. ¿Cuál es la estructura de un bear market? La estructura de un bear market es que en cada rebote, en lugar de ir a máximos más altos, se va formando rangos decrecientes, o sea, rangos para seguir cayendo. Esa es la estructura de bear market. Y de hecho, el Bitcoin y los mercados son expertos en cocinar a los traders. O sea, te van cocinando y te van cocinando y te van cocinando. Yo he puesto el ejemplo de la rana en la olla caliente. Si usted pone una rana en una olla caliente, inmediatamente va a saltar. Pero si usted pone una rana en una olla con agua fría, eso es lo que dice el ejemplo de internet, evidentemente. No lo hagan en casa, yo tampoco lo voy a hacer. este, y van calentando el agua. Poco a poco, paulatinamente, la rana se va a sentir cómoda al punto de que va a terminar siendo hervida. ¿Por qué les digo esto? Porque los traders, sin darse cuenta, se van cocinando. Ejemplo, dicen, bueno, Bitcoin no debe romper el nivel de 106.000. Va, lo rompe. Bitcoin no debe romper el nivel de 103.000. Va, lo rompe. Bitcoin no debe romper los 98.000. Va, los rompe. Bitcoin no debe romper los 93.000. Va y los rompe. Después los traders dicen, Bitcoin no va a romper el nivel de 80.000. Lo rompe el de 70.000, lo rompe el de 60.000, lo rompe. Cuando se dan cuenta, se comieron toda una gigantesca caída, están en unas enormes pérdidas y ni se dieron cuenta porque se quedaron esperando que se recuperara y que se recuperara. O sea, el mercado va cocinando a los traders. Evidentemente, de forma formal, para afirmar formalmente que hay un bear market, tiene que perder los 74.000 dólares, que es el mínimo de la corrección anterior. Obviamente eso es tardísimo, bueno, relativamente, ¿no? Relativamente tardísimo. Por lo tanto, se ven signos tempraneros, porque la gracia de esto es ver signos tempraneros. Un signo tempranero es que cada rebote es incapaz de subir con contundencia, por lo que podríamos decir que en esta zona, es más, desde que rompió los 106.000, ya teníamos un signo tempranero de debilidad y de ruptura bajista real. Cuando se rompió los 106.000 es cuando básicamente tuvimos una ruptura bajista real. ¿Por qué? Porque como expliqué en el evento, el nivel cuando tocó aquí los 103 y rebotó a 116, eso era lo que se podía considerar como una barrida, como una sacudida, como una limpieza, como ese era el nivel. Ese era el nivel. Era ahí cuando se podía considerar que Bitcoin iba a tener una barrida o una sacudida o una limpieza aquí. Cuando estábamos aquí, por darles un ejemplo, sobre esta zona, era estos 103.000 dólares cuando se podía decir que efectivamente Bitcoin había barrido, limpiado, acabado con los tres desapalancados y ya podía pensar en subir. El hecho de que sobre estos 116.000 dólares Bitcoin dejó de subir y rompió los 106 nuevamente y formó un mínimo decreciente, ese fue el primer signo tempranero de bear market. Ese fue el primer signo tempranero de que algo andaba muy, muy, muy mal y eso lo estamos viendo todavía ahora. De hecho, que el siguiente rebote fue peor todavía porque rebotó de 98 a 106.000 dólares y también fue incapaz. Por lo tanto, cada rebote que termine en un rango de mayores caídas es una confirmación mayor de que estamos en la etapa temprana de un proceso bajista, en la etapa temprana de un proceso bajista. Por lo tanto, yo considero que Bitcoin debería rebotar en estos momentos por la sobreventa gráfica que hay. Eso lo puede ver todo el mundo.
que bueno, ha tenido una caída muy importante gráficamente, tal vez con el reporte de Nvidia, y como el SP500 todavía está en rango, podría tener un rebote. Si este rebote, por ejemplo, llega a subir a la zona de 103.000, 105.000, 106.000, y de ese rebote, en lugar de seguir subiendo, empieza nuevamente a formar un rango, y de ese rango se empieza a regresar, es señal inequívoca de un movimiento de mercado bajista. Y en estos momentos obviamente hay una sobreventa. De hecho que en estos momentos lo que convendría a muy, muy, muy corto plazo sería tal vez poder operar el rebote. Pero en la parte alta, cuando llegue a estas zonas de resistencia y se empiece a ver signos de desgaste y Bitcoin empiece a formar un rango como lo hizo aquí o como lo hizo aquí, pues bueno, hay quien opere rebotes o quien esté atrapado debería aprovechar para vender, y quien quiera operar a la baja debería aprovechar para hacerlo, y eventualmente estaríamos pendientes de eso. Si vemos el USDT.D, vean que está formando máximos y mínimos crecientes, está rompiendo resistencias. Si el USDT continúa con este derrotero alcista, evidentemente eso le va a traer problemas a Bitcoin, y lo decimos evidentemente para, pues como todo, ¿no? Para que la gente esté preparada, para que la gente esté bien. Nosotros queremos que la gente esté bien, y de hecho que muchas personas, pues bueno, tal vez por su convicción en Bitcoin, tal vez no quieren pensar en estos escenarios, pero la realidad, señores y señoras, es que hay que adaptarse a los mercados. Vean, les voy a explicar algo aquí que les quiero mostrar. Aquí con estos dos gráficos, esto es el SP500 y esto es Bitcoin. Noten cómo Bitcoin ya rompió a la baja, ya se adelantó. El SP500, el SP500 permanece, digamos que lateral, mientras que Bitcoin ya rompió estos importantes niveles a la baja. ¿Cuándo pasó eso? Eso pasó exactamente hace 4 años. Eso pasó exactamente en noviembre del 2021, entre noviembre y enero del 2021. Y lo voy a poner aquí. Si me voy aquí a noviembre del 2021, observen ustedes, señores y señoras, vamos a poner este gráfico, aquí está. Observen ustedes, damas y caballeros, que Bitcoin quebró a la baja, quebró a la baja estos niveles aproximadamente, les voy a decir cuándo. Aquí fue cuando empezó a quebrar a la baja estos niveles, por ahí del 18 de noviembre. Wow, mira, casi, casi 4 años exactos del día de hoy. Qué impresionante, ¿no les parece? Pero vean que el SP500 para el 18 de noviembre estaba tranquilo, estaba como por aquí. Estaba por aquí el SP500. Vean que el SP500 terminó rompiendo a la baja finalmente por ahí de un 19 de enero. Vean, 19-20 de enero. Por lo tanto, cuando Bitcoin quebró este nivel ya a la baja y empezó a tener estas caídas, vean que el SP500 todavía estaba muy tranquilo, estaba muy lateral, y fue hasta enero del año posterior que empezó también a tener mayores caídas, e incluso antes de eso tuvo este máximo. Por eso les digo que si el SP500, si Bitcoin sigue cayendo y el SP500 hace un máximo sobre esta zona, wow, ese sería un punto valiosísimo para eventualmente operar a la baja. De hecho, que piensen ustedes que el que le haya hecho operaciones bajistas a este máximo, saber cuánto, cuánto se habrá forrado. Habrá tenido unas ganancias enormes, evidentemente. Y por supuesto, de paso, proteger el capital. Vamos a seguir haciendo más análisis. Ya les voy a compartir una cosa importante. Solamente quiero decirles, señores y señoras, hemos decidido habilitar por hoy. Ayer domingo terminaba la promoción. Hemos decidido habilitar por hoy. Los chicos algunos no pudieron unirse ayer por distintas circunstancias. Quiero extenderles el día de hoy la oportunidad de que se unan al Black Friday de Protein Skills, donde van a recibir el programa Senior, que es donde damos la formación en nuestras estrategias de trading, que aquí no las revelamos.
sesiones en vivo privadas, nuestras sesiones de análisis privados, nuestros reportes con análisis profesionales de mercado, donde les damos el contexto, el análisis estadístico, el análisis macroeconómico, el análisis gráfico, donde damos nuestras señales para operar. Por supuesto que en el programa senior damos las señales para operar. Les damos la entrada, les damos el stop, les damos el target, les damos dónde entrar, cuándo entrar, cómo entrar, les damos en options, en Bitcoin, en acciones, en todo. No sé por qué algunos chicos dicen, incluye las señales. Y yo, por supuesto que incluye las señales. Por supuesto, sí incluye las señales. Si usted tiene una pregunta, ¿el programa Senior, esta promoción de Black Friday, incluye las señales? La respuesta es sí, sí, sí y sí. Sí incluye las señales, ¿vale? Entonces alguien me pregunta en los comentarios, ¿incluye las señales? Sí las incluye, amigo mío, sí las incluye, ¿va? Les damos señales de todo, de bolsa, para operar acciones, options, incluso Bitcoin, si cuando se puede, evidentemente. También les damos señales en el mercado de opciones, de options, las señales de buy call y buy put. Somos el único lugar en habla hispana que les damos señales de options, muy orgullosamente, sobre todo porque vamos a estar pendientes del mercado en estos días. Si a corto plazo sale algo, se opera, pero cuando los mercados, si se dan la vuelta a la baja, en el caso del S&P 500, vamos a dar señales a cómo operar a la baja con buy put, ese giro bajista y poder tener excelentes ganancias a la baja también. Porque la ventaja de los mercados bajistas es que como las caídas son tan abruptas, generan mucha ganancia a muy corto plazo. Entonces les vamos a enseñar a hacer todo eso, a proteger el capital, etcétera, etcétera. Y obviamente cuando el rebote es, generalmente en los mercados bajistas, lo que se hace es que en los rebotes son muy agresivos, son buenos, se puede hacer un long rápido y las caídas son más profundas y largas, se hace un short swing, o sea, se hace una operación en este caso de long put o de buy put, swing y se hacen calls rápidas a corto plazo. Yo ahorita voy a explicar por qué. También les damos nuestra formación en opciones y bolsa, todo lo que necesitan para operar el mercado de opciones, perdón, plataformas para operar, dónde se opera, cómo se opera, nuestra estrategia de day trading para el SPY, formación en coberturas, formación en todo lo de options, formación en análisis macroeconómico para operar, formación en detección de acciones explosivas, el acceso al taller de inversiones a largo plazo y el acceso al taller de recuperación de cuentas. Algo muy importante, el precio normal, aparte que les estamos dando gratis la formación en opciones y bolsa y todas las señales, el precio normal es de $397 por 6 meses. Ese es el precio normal. En el Black Friday se llevan $100 de descuento, 4 meses extra gratis, les queda a $297 por 10 meses en total. O sea, se llevan casi un año entero por únicamente $297. Si entran más adelante, les va a salir más caro porque tienen que pagar los 397 normales y les va a salir menos meses porque van a tener que pagar 6 meses, pagar para recibir 6 meses. Ahorita se están llevando casi un año, son casi $29 por mes. Es algo ridículamente económico porque queremos que podamos estar mucho tiempo con ustedes ahora en este ciclo de mercado que se viene todavía más complejo, damas y caballeros. Así que aprovechen, les voy a dejar el link en la descripción para que se puedan unir y puedan aprovechar. Ahora, quiero explicar algo con relación, lo que iba a decir con lo de los mercados bajistas y todo este tema. Los mercados bajistas tienen algo. Los mercados bajistas tienen que dar la apariencia de que el mercado en cualquier momento se puede recuperar. Los mercados bajistas no pueden decirte de golpe que es un mercado bajista. Si no, imagínense, sería un colapso. Entiéndanme ustedes, cuando hay un mercado bajista, tiene que haber un rebote muy fuerte, ya luego una caída más grande, luego otro rebote muy fuerte, ya luego otra caída más grande, luego un rebote muy fuerte, ya luego una caída más grande, ya luego un rebote inmenso, para luego una caída todavía más grande y ya formar un suelo. O sea, los rebotes tienen que ser tan grandes que puedan dar FOMO y puedan dar la ilusión de que vamos to the moon.
y ya luego se da la verdadera caída de tendencia. Generalmente, incluso los días más alcistas intradía se dan en mercados bajistas, porque tienen que ser lo suficientemente buenos para que la gente entre en FOMO y se meta en long en el momento incorrecto y ya luego el mercado se gire para abajo. Eso es lo que hacen los mercados bajistas. Por lo tanto, a corto plazo se pueden operar algunas sobreventas con posiciones muy pequeñas y las posiciones de short son más importantes o son más estilo swing. Lo mismo puede aplicar, por ejemplo, para Bitcoin. Bitcoin no puede directamente decir ya estoy en mercado bajista. Bitcoin tiene que ilusionar a la gente. Bitcoin tiene que dar la apariencia de que ya se va a recuperar. Por ejemplo, aquí, cuando tocó los 42 se recuperó muy rápido a 48 y llegó a 50.000. Ahí dio la ilusión de que iba to the moon. ¿Se puede operar a corto plazo el rebote? Bueno, se puede buscar, pero ya después lo más importante fue operar a la baja la caída. Y todavía más importante que eso, proteger el capital, o sea, ir operando suavecito. Luego de aquí, tenía que dar la ilusión de que iba to the moon y tuvo un rebote fuerte de 33.000 a 48.000. Tenía que dar la ilusión de que ya se iba a recuperar y ya a partir de ahí fuerte caída. Aquí intentar a que vamos to the moon para ya fuerte caída y finalmente hacer la formación de suelo. Entonces entiendan ustedes que tiene que dar la apariencia, tiene que dar la apariencia. Más adelante después, si quieren, podemos repasar por qué consideramos que estamos en una etapa temprana de un bear market. Eso lo expliqué en el evento, entre otras cosas, la relación entre MicroStrategy y Bitcoin, así como otros temas. Pero bueno, esta estructura de mercado se mantiene exactamente igual. Vamos a ir con mucho cuidado y por favor protejan su capital, ya que es muy lamentable cuando terminan de ocurrir estas caídas y mucha gente queda atrapada mal y con grandes pérdidas y muy jodida mentalmente, muy hundida anímicamente. No quiero que ustedes estén en problemas. Los esperamos en el equipo si quieren operar con nosotros. Aprovechen el Black Friday. Vamos con todo. Ahora lo van a tener más barato que nunca, con más meses extra que nunca, pero obviamente esta promoción termina y ya toca esperar hasta el Black Friday del otro año. Haremos el máximo de nuestros esfuerzos, conocimiento y experiencia, compromiso para que ustedes protejan su capital, puedan crecer poco a poco y puedan tener buenas ganancias, puedan aprender muchísimo y puedan navegar estas aguas que están mucho más turbulentas que antes. Muchas bendiciones y muchos éxitos. Vamos con todo.